Estoy feliz y contento. Me acompaña un amigo, Daniel, directamente desde Argentina, un evangelista internacional, un hombre que predica de Jesucristo. Dios lo usa con poder. Daniel, yo quisiera que por favor te presentaras a todas las personas que están conectadas a nuestro grupo de seguidores. Gracias, David. ¿Cómo están? Un gusto en saludarlos. Mi nombre es Daniel Pena. Soy de Argentina, visitando aquí y trabajando junto al Pastor Corro. Así que bueno, y compartiendo esta hermosa lección que nos da esta semana, ¿no, David? Maravillosa, buenísima. Daniel, ¿qué te parece si nos dirige en oración para que Dios nos dirija y Dios bendiga a todas las personas que se conectan con nosotros? ¿Cómo no? Querido Señor, gracias porque podemos compartir este momento. Amén. Y que será también compartido por otros amigos, por otros hermanos que quieren conocer más de vos. Te pido que esta lección, que este estudio sea dirigido por el Espíritu Santo para que nos des el discernimiento, la claridad y poder también vivir lo que vamos a aprender esta hermosa lección de esta semana. Amén. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, mis queridos amigos y hermanos, la lección de escuela sabática para esta semana que comienza el sábado 27 de abril, recordemos el título general que es el gran conflicto, pero esta semana lleva como título Fe contra todo pronóstico. Correcto. Fe contra todo pronóstico. El texto bíblico lo encontramos en el Salmo 119:11 y dice de la siguiente manera: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, mi querido Daniel, parece ser, la historia nos deja una huella de que los reformadores, en el marco del gran conflicto, cuando les tocó a ellos vivir la gran prueba de fe, ellos eran hombres inamovibles, eran hombres que ante la amenaza, ante el decreto de muerte, ante un decreto de excomulgación, ante la pérdida de la vida, la cárcel, la hoguera, el estrangulamiento, sea cual fuera la prueba, ellos se mantuvieron firmes, como una roca. Totalmente. No pudieron ser removidos. Sí. Entonces, la clave de esto parece ser, y lo vamos a estudiar ahora, se encuentra en la palabra de Dios. Es decir, había un determinador común que los ayudó a ellos a mantenerse fieles a Dios ante las pruebas. ¿Qué te parece? Sí, no hay dudas de que la palabra de Dios era para ellos un pilar de fe, un pilar de enseñanza, era una guía, era un faro. Ellos no se apartaban de una así, dice Jehová. Amén, amén. No se apartaban. Mira esta cita de Testimonios para la Iglesia en el tomo 6, página 155-156, dice: sí. Dios quiere que todos los que le sirvan sean firmes como una roca en cuanto a principios se refiere, pero mansos y humildes de corazón como lo fue Cristo. Entonces, permaneciendo en Cristo, podrán hacer la obra que Él haría si estuviese en lugar de ellos. Amen. Ahora, Daniel, vamos al primer principio, vamos a la primera enseñanza que nos resalta esta lección. Sí. El elemento clave para yo poder ser fiel y resistir ante la prueba del gran conflicto, porque ya estos protagonistas de la reforma dejaron su huella en la historia, ahora nos toca a nosotros. Lo que los ayudó a ellos, lo que los blindó fue la palabra de Dios. Correcto. Sí. Como tú decías, que todo estuvo fundamentado en un así dice Jehová. ¿Qué beneficios trae la Biblia que hace que una persona tenga fe, tenga confianza, tenga principio, tenga propósito, para que ante la prueba él pueda resistir? Y yo voy a leer este salmo, el Salmo 119, 103 y 104, que dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. El Salmo 119, 147 dice: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Y el Salmo 119, 162 dice: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. ¿Qué tesoros encontramos aquí, Daniel, que son bondades, virtudes, bendiciones que la Biblia arroja para la vida del creyente? Mira, yo, por lo que veo, lo que dice la palabra, el salmista
Ahí hay palabras de esperanza por sobre todo, de regocijo, de fe, de confianza. Es decir, no hace más que el salmista en estos versículos resaltar, ¿no?, la fidelidad de Dios hacia nosotros y la invitación también de la misma manera. Y en definitiva, yo creo que todas estas características no son más ni menos que las mismas características de Jesús. Por eso ellos al conectarse con la Biblia, los mismos reformadores, al conectarse con la Biblia, se conectaban a aquel que es el centro de la Biblia y recibían sus virtudes. Por eso eran inamovibles a cualquier dificultad, a cualquier prueba y a cualquier situación. Interesante. Dice que a través de la Biblia uno adquiere Inteligencia, claro. buen juicio, conocimiento, como tú lo dices, espanta la amargura, el pesimismo, así como la miel nutre, endulza, alegra. La palabra de Dios nos fortalece, nosotros clamamos y el Señor nos escucha. Los mandamientos nos dan inteligencia, la palabra de Dios nos llena de conocimiento, de fe y de confianza. Es muy importante en los días que vivimos, donde hay tantos mensajes, donde hay tantas posturas, donde todo es tan relativo, donde cualquiera puede decir, pensar, pregonar lo que él puede determinar como verdad. Es demasiado importante que nosotros hoy en día podamos tener la inteligencia, el juicio, el poder de Dios para saber cómo conducirnos. Bueno, de hecho, si me permitís, aquí el salmista no está hablando que todo esto le ocurre en la bonanza, ¿no?, y en la bienaventuranza. Le puede ocurrir en el dolor. De hecho, los reformadores todos sufrieron muerte, tragedia, lo mataron de maneras crueles. Y esto me hace acordar el versículo donde Jesús dice, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Porque en el mundo van a tener pruebas, dificultades, conflictos. Es decir, está diciendo lo mismo a nosotros que le pasó a los reformadores, pero ellos confiaron. Así es, así es. Mira como dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, es la palabra, la semilla, el poder, la revelación de Dios la que permite que nosotros podamos renacer, podamos ser nuevas criaturas. Pero yo creo que eso es porque la palabra da vida. Es decir, así como la palabra de Dios en el Génesis creó todas las cosas, la palabra escrita, que es palabra de Dios, también tiene poder, también da vida, también invita, también transforma, a través del Espíritu Santo, siempre, ¿no? Sí. Entonces podemos ver, mis queridos hermanos y amigos, que la palabra de Dios es el fundamento que nos va a ayudar a nosotros. O sea, no podemos resistir el mal sin la palabra de Dios. No podemos saber la verdad, no podemos estar anclados en la verdad, nuestro carácter no puede ser transformado. Esa fe débil, esa fe que puede ser moldeado como una ola del mar por cualquier viento e enviarla a cualquier dirección. No puede haber fortaleza, no puede haber nacimiento, no puede haber la vida, engendrar la vida espiritual en nosotros sin la palabra. Sí, es imposible resistir en el tiempo de prueba. Nosotros necesitamos la palabra de Dios. Me estaba acordando de ese pensamiento de Elena que dice que se necesitan hombres que no se compren ni se venden, que sean firmes a la verdad, así como la brújula al polo, y que estén del lado de la justicia, aunque los cielos se desplomen. Yo creo que ella escribió después de los reformadores, ¿no es cierto?, siglos después de los reformadores, creo que está hablando de ellos, pero también es una invitación a nosotros, ¿no? Y creo que no hay duda que a través de la palabra podemos estar firmes, ¿no es cierto?, en cada dificultad y prueba que cada uno de nosotros como mortales vivimos y los oyentes también, ¿no? Mira, cuando Martín Lutero recibió el decreto, el dictamen de que él era hereje, fue decretado hereje, sí, en un mismo día, sin haber sido a Roma, sin haber sí, escuchado sus propuestas, sin que no se le dio la oportunidad de exponer por qué creía lo que creía. En un mismo día fue condenado, fue juzgado, se decretó. Él por lo menos consiguió un salvoconducto sí, del emperador de Alemania. Antes de ser llevado a Roma, compareció ante un elector que venía de Roma, en Augsburg, si mal no estoy. Y cuando él iba a Augsburg,
Y entonces le hablaban de todas las amenazas, pero mira, de seguro van a haber asaltantes en el camino, te van a martirizar, Sí. esto es un engaño. Martín Lutero dijo unas palabras interesantes. Él dijo que toda persona que quiere proclamar la verdad de Cristo ante el mundo, Sí. todos los días respirará la amenaza de muerte. Entonces, Exacto. es una realidad, porque es que es un mensaje antagónico, Sí. es un mensaje que no es popular. Bueno, me acordé del versículo de Jesús que dijo, yo he venido a dividir, Así mismo. ¿no es cierto? Padres contra hijos, hermanos contra... Es decir, el Evangelio divide, pero no es que Él vino a dividir, es que viene... ¿De qué lado voy a poner mi corazón? ¿De qué lado voy a poner mi decisión? Del lado de Jesús, pero si, como el que no está conmigo desparrama, es lo mismo. Creo que eso a lo que se refería quizás también Lutero, ¿no? Sin duda alguna, porque es una batalla contra el demonio, Sí, contra los ángeles caídos, sí, contra sí. la mentira, contra el pecado. Claro. Entonces, nosotros necesitamos entender la realidad del conflicto y necesitamos entender que la única manera, mi querido hermano, de resistir en este gran conflicto es estando fundamentados, alimentándonos constantemente de la palabra de Dios. Sí. Conflicto de los siglos, página 255, dice, la fe en Dios y en su palabra era la que sostenía a estos santos varones cuando entregaban su vida en la hoguera. Ahora, Daniel, la palabra de Dios, ya sabemos que es el fundamento, ya sabemos que es el instrumento clave ante este antagonismo y ante esta gran lucha. La palabra de Dios nos da a nosotros un aliciente, nos da a nosotros una promesa maravillosa, y es la promesa de que hay victoria en Jesús. Totalmente. La victoria está completamente asegurada. Aunque las pruebas, aunque las experiencias ahora que puedan ser pequeñas para algunos, grandes para otros, todavía quizás no para muchos de nosotros, porque sin duda alguna siguen habiendo mártires y personas que dan su vida por Cristo en tantos rincones del mundo, pero quizás para nosotros que todavía estamos en la comodidad de nuestra casa, no somos perseguidos, un antagonismo como el que presenta las profecías, que está a punto de dar su desenlace para que todo comience a suceder, está llegando, está cerca, nos está respirando en la nuca. Ahora, la palabra de Dios nos da a nosotros la garantía de victoria. Por ejemplo, Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y Apocalipsis 14:13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, al final todo aquel que pregone la verdad resplandecerá como la luz del firmamento. Al final todo aquel que entregue su vida, o sea, la victoria está garantizada. Hay un ejemplo de eso, la vida de William Tyndale, Claro. que quiso mejorar la traducción que 200 años atrás John Wycliffe hizo de la Biblia al inglés. Tyndale la mejora. Tyndale es quemado en la hoguera, Sí. estrangulado, su cuerpo quemado. Él, cuando estaba en la hoguera, dijo esta famosa oración, Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. La pregunta es, si fue quemado en la higuera, si fue humillado, si fue torturado, ¿dónde vemos entonces la victoria? ¿Qué pasó después? Yo estaba pensando cuando vos estabas dando esta explicación tan interesante, que cuando nosotros vemos, los cristianos vemos la victoria, cometemos el error de ver una victoria en tiempo presente. A veces hay victorias en tiempo presente, que son a veces las cotidianas, pero cuando la Biblia habla de victoria, habla de la victoria de la eternidad, de la salvación, de la corona de vida. Yo creo que, es decir, por eso si podríamos ver, los reformadores, así como los discípulos también, ¿vieron victoria al final de sus vidas? No. De su vida terrenal, la mayoría no. Entonces, ¿qué victoria? El concepto equivocado lo tenemos nosotros. Pensamos que victoria es en esta vida. Cuando Dios habla de victoria sobre la eternidad y sobre esto. Y con respecto al versículo de Daniel que vos decías, los entendidos entenderán, es porque
está hablando de aquellos que reflejan el carácter de Jesús. Ese versículo puntualmente habla de entendidos, iluminados, porque reflejan el carácter de Jesús. Y reflejando el carácter de Jesús, entenderemos, seremos iluminados por el mismo Espíritu. Es decir, se está hablando de estas personas, ¿no? Puntualmente. Interesante. Y fíjate que 4 años después comienza la lección, Sí. obviamente haciendo alarde o búsqueda de datos históricos. 4 años después se publicaron 4 traducciones inglesas de la Biblia. Respuesta de la oración antes de morir. Hubo una gran victoria. No la pudo vivir, no la pudo ver, pero morir por Cristo es la ganancia más grande para cualquier ser humano. Sí. Dice que entonces la Biblia ha sido traducida a 2.454 idiomas. Ha impactado a decenas de millones de personas en todo el mundo. Más de 1.000 millones de copias. Quiere decir entonces que el sacrificio, en este caso de Tyndale en la hoguera y de los muchos otros que entregaron su vida por Cristo, sí, la gran victoria, aquella bienaventuranza de aquellos que mueren de aquí en adelante en el Señor, porque ellos mueren, pero las obras de ellos continúan. La victoria está asegurada y es una realidad. Pero tenemos que entender que en este caso de Tyndale, como el resto de los reformadores, es decir, no hay duda de que se entregaron y dieron hasta sus propias vidas, pero no fue por eso que hubo una victoria. Dios estaba detrás de estos hombres. Que si no hubieran estado ellos estarían otros, pero esto es decir, creo que por eso a mí me gusta ese pensamiento de Len también que dice que es maravilloso cuando se combina el poder humano, que es la decisión del hombre, con el poder divino. Y acá hay una conjunción y donde vemos los resultados increíbles, maravillosos. Miren lo que dice Conflicto de los Siglos, página 252-253, hablando de Tyndale. Sí. Echado de su casa por la persecución, se fue a Londres y allí por algún tiempo prosiguió sus labores sin interrupción. Pero al fin, la hazaña de los papistas le obligó a huir. Toda Inglaterra parecía cerrársele y resolvió buscar refugio en Alemania. Allí dio principio a la publicación del Nuevo Testamento en inglés. 2 veces su trabajo fue suspendido, pero cuando le prohibían imprimirlo en una ciudad, se iba a otra. Finalmente se dirigió a Worcester, donde unos cuantos años antes Lutero había defendido el Evangelio ante la Dieta. En aquella antigua ciudad había muchos amigos de la Reforma y allí prosiguió Tyndale sus trabajos sin más trabas. Pronto salieron de la imprenta 3.000 ejemplares del Nuevo Testamento y en el mismo año se hizo otra edición. Fue fácil. No, nada que ver. Mucho sacrificio. Mucho sacrificio. Quizás Muchas nosotros, y es lo que nos falta. Lo que pasa es que la verdadera piedad es lo que despierta la persecución. Claro. Y nosotros nos encontramos, es la realidad, es triste decirlo, pero nos encontramos adormecidos. Nos falta ese fuego, ese fervor, nos falta la recepción plena del Espíritu Santo. Y no es un problema de Dios. No. Es un problema nuestro. Jesucristo hizo su parte. Cuando Jesucristo fue entronizado en el cielo y su gran sacrificio fue aceptado por el Padre en favor de la humanidad, algo pasó aquí en la tierra. Es el acontecimiento del universo. Algo tenía que ocurrir aquí en la tierra que marcara el inicio de ese gran acontecimiento que fue el derramamiento del Espíritu Santo. Desde ese tiempo ya la promesa del Espíritu Santo está plena, completa, es una realidad. Pero la falta de la verdadera piedad de nosotros, la falta de la palabra, es la que no hace que se despierte la verdadera piedad. Pero necesitamos, hermanos, anclarnos para despertar esa piedad y estar firme ante la prueba con la seguridad de que hay victoria en Cristo Jesús. Ahora, Daniel, hay un punto importante. Si la Biblia es la clave, porque la Biblia me revela a Jesucristo, sí. La Biblia me ayuda a renacer, la Biblia me conecta con la obra del Espíritu Santo, la pregunta es ¿cómo? Es decir, ¿cómo la estudio de manera correcta? ¿Cómo puedo hacerlo de la manera adecuada para que la Biblia pueda tener su efecto en mí? Porque hay mucha gente que sabe mucho de la Biblia, hay mucha gente que es erudita, hay mucha gente que domina las lenguas muertas en las que fueron escritas la Biblia, tienen mucho conocimiento de la Biblia, pero su vida no refleja el carácter, el amor de Dios, no lo refleja. Entonces, ¿cómo? Ahora, yo voy a leer 2 textos. Okay. Voy a leer Juan 14, 25 y 26. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros,
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Martín Lutero dijo algo interesantísimo. Él dijo, la Biblia no se puede estudiar, ni con no se puede, su obra, su conocimiento no se adquiere por el estudio, no se adquiere por la inteligencia, sino por la oración, por la sumisión. Es decir, en esta parte de la lección, el principio que nos está enseñando es la necesidad que tenemos de que aquel que inspiró a los profetas, exactamente aquel que reveló la palabra, aquel poder, aquella persona que es Dios, el Espíritu Santo, Él es el intérprete que nosotros necesitamos para poder entender la Biblia. Totalmente. ¿Qué piensas, Daniel? No, que no hay duda de que Dios no solo escribió o nos dio la palabra, también nos dio al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la divinidad, para que la entendiéramos, para que la podamos interpretar, para que la podamos entender, para que la podamos vivir también, ¿eh? Porque Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. Es decir, tenemos millones y millones de personas, somos millones y millones de personas en este mundo que de alguna otra manera muchos podemos alabar, aceptar a Jesús, pero no todo el que me dice Señor, Señor, realmente hace la voluntad del Padre. Y a veces por una decisión propia de corazón y otra es también por mala interpretación de la Biblia, ¿no? Pero así todo, Dios dejó provisión para que realmente podamos entenderlo a Él. Entonces necesitamos estudiar la Biblia con mucha oración, con un espíritu de humildad, de sumisión, de entrega. Necesitamos buscar a Dios de manera sincera y por medio de la oración pedir la dirección del Espíritu Santo. No se trata de un conocimiento teórico, no se trata de la memorización de textos, no se trata inclusive de saber, mira, hay hermanos, yo me he encontrado en mi experiencia como pastor, con personas súper humildes, que a lo mejor no se saben ni un versículo de la Biblia. No es que no la estudien, no. Es que su capacidad mental tiene un límite, pues tiene cada quien su ambiente, su forma. Pero ellos quizás no tienen ni idea, no podrán explicar quizás cómo es el proceso de la salvación, pero están seguros de que Cristo es su Salvador. Claro. Y eso es lo único que necesitamos. Claro. Entonces, ese es el punto. No es la inteligencia, no es el argumento humano, no es la capacidad de interpretación, porque no es algo nuestro. Necesitamos a su intérprete. Necesitamos a quien la inspiró. No hay otra manera, ni persona idónea para poder comprenderla. Yo soy el camino. Así es. Ahora, Daniel, para ir cerrando, hay dos temas importantísimos. Sí. Porque es que estamos en una lucha, estamos en una pugna. Satanás quiere acabar con el ser humano. Satanás quiere producir la mayor cantidad de pérdidas humanas, la mayor cantidad de personas que se pierdan por la eternidad. Entonces hay un gran engaño, hay una gran mentira. Por supuesto que Satanás quiere propagar su mensaje, su doctrina, alejar a las personas del amor de Dios. Hay dos mensajes contra los cuales tuvieron que luchar los reformadores. Que esos dos mensajes tenemos que luchar nosotros también. Que son mensajes céntricos de la Biblia. El primero es la gracia. La gracia. Sí. Mira lo que dice el libro de Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Sí. Es decir, todo ser humano está en condenación. No tiene el favor de Dios, no tiene la justicia de Dios, no tiene la bendición de Dios, no tiene el carácter benévolo de Dios, no tiene el favor de Dios. Pero de manera gratuita, nosotros somos salvos por la gracia. ¿Crees tú que ese era el tema de los reformadores? Sí. De hecho, ¿viste? Todos sabemos lo que le pasó a Lutero cuando estaba pagando su sacrificio
y Dios le revela, el Espíritu Santo le muestra Romanos 5.1, que traducido es perdonados somos por creer y tenemos paz para con Dios, justificados pues para creer, tenemos paz para con Dios. Y ahí él entendió y se abrió la verdad hacia él y Dios le mostró la gracia. Yo creo que la gracia es algo no solo maravilloso, ¿no? Pero también algo tan profundo que tampoco lo llegamos a entender en su 100%, porque no podemos entender humanamente. No podemos entender que yo siendo culpable no tenga que pagar. Cuando vivimos en un mundo donde el culpable paga. Te equivocaste, paga. Te equivocaste en el trabajo, te echamos. Te equivocaste en el matrimonio, te separás. Y así en todo ámbito de la vida. Entonces nos cuesta entender la gracia. Y realmente es algo que en lo personal estoy tratando hace bastante tiempo de que Dios me enseñe de su gracia. Porque teniendo la gracia, aceptando la gracia, también podemos tener algo que solamente tenía Jesús con el pecador, que era empatía. ¿Cómo no te voy a entender si yo soy más pecador que vos? Y a veces es como que a veces hay como entre el cristiano, los cristianos de hoy, hay como una competencia. Y de hecho en la Biblia hay un ejemplo donde había una persona orando en el templo, que había dos, y el fariseo oraba en el templo diciendo: gracias te doy, Señor, que no soy como los demás pecadores, que no soy adúltero, que no soy como ladrón, que no soy adúltero, y tampoco soy como este publicano. Es decir, se consideraba mejor. Eso quiere decir que hay cristianos que no entienden la gracia, porque vos no te podés sentir mejor del otro. Si Romanos 3.23 dice: todos pecamos y todos estamos destituidos, hasta ese que estaba orando que se consideraba mejor. Quiere decir que no se entendió ni la gracia ni el evangelio. Ese era el gran flagelo contra el que luchaban los reformadores. Sí. El punto, Satanás tenía una estrategia. Sí. Cuando el Papa necesitaba reconstruir el templo de San Pedro, sí, la gran estrategia de Satanás fue las indulgencias. Las indulgencias, correcto. Entonces, a través del dinero, yo compro un certificado de perdón, y el mensaje era: no necesitas ni siquiera arrepentimiento. No, no locura. Esta indulgencia es tan poderosa, que al comprarla, había alguien, Texel, si no mal no estoy, que era el promotor de las indulgencias en Alemania, Texel. Mientras vayan tan rápido como suenen las monedas en el cofre, en el arca donde tú pagas la indulgencia, en ese acto ya se está liberando. Así subían aparentemente los méritos de Cristo hasta el trono de la gracia. Sí, así, la persona que estaba en el purgatorio es liberada y asciende al cielo. Sí. Ahora, ¿qué flagelo diabólico es ese ¿por qué Satanás refuerza tanto esto? Porque quita por completo a Jesús. Entonces, la salvación es por un mérito mío, es por una obra mía. O sea, mi justicia es este certificado que alguien elaboró y que por la costumbre, por la autoridad del Papa, era el mensaje. Ahora, entra Lutero, tú lo dijiste, subiendo de rodillas la escalera de Pilato. Pagando su culpa. Ajá. Allá en Roma, subiendo de rodillas la escalera de Pilato, supuestamente la misma escalera por la cual Cristo descendió cuando bajó del pretorio, de una manera milagrosa. La trajeron desde Jerusalén y la colocaron en Roma, y de repente aquel hombre con tantas cargas, con tanto peso, yo te entiendo, porque también para mí comprender la gracia es algo de todos los días, es muy difícil, la verdad es que sí, pero Dios, la promesa de Dios no falla, el Señor está ahí, la gracia es una vivencia diaria, y mientras más cerca de Cristo, más la podemos saborear y entender, y es un proceso para todos nosotros, un gran desafío, una gran bendición. Totalmente. El Espíritu Santo ilumina a Lutero, el justo por la fe vivirá. No son mis méritos. La vida de Cristo me imparte justicia. La muerte de Cristo me imparte la expiación, me reconcilia con el Padre. Entonces, aquella gran estrategia que Satanás, el sistema papal, levantó en las indulgencias, fue la gran estrategia de Dios para levantar el mensaje de la gracia. Y entonces encontramos a un Martín Lutero hablando
de que los méritos son de Jesús, que el arrepentimiento lo da Jesús, que la salvación es Jesús, que usted no necesita pagar absolutamente nada. Porque aquel mago allá en el Nuevo Testamento quería pagar a los apóstoles por el poder del Espíritu Santo y no se puede pagar por la gracia, es un regalo. Sí. Nosotros somos salvos gratuitamente. Ese era el mensaje, que es la gran verdad que ilumina, es la gran verdad que todo ser humano necesita para espantar esa oscuridad, para levantar ese ánimo. Es la gran verdad que ahora nosotros necesitamos predicar, así como lo predicaron los reformadores. Igual, David, creo que a pesar de que eso era una locura, evidente una locura, por eso había mucha oscuridad en la época medieval, ¿no? Pero hoy de alguna otra manera quizás el enemigo trabaja de una manera un poco más solapada y también trata de atacar a la gracia y lo hace a través de la obra. Y hoy vemos muchos cristianos que si ellos no hacen algo parecería que no tuvieran el favor de Dios. Así que a la larga hoy es mucho más astuto, pero ¿cuántos cristianos vos como pastor y hablando con tanta gente y charlando y de tantas denominaciones nos encontramos? Por eso me llama la atención cuando Pablo dice ahí en Gálatas, no es que haya otro evangelio. Uh-huh. Si descendiera un ángel del cielo y predicara otro evangelio, dice, no hay otro evangelio. ¿Y por qué lo está diciendo? Porque de alguna otra manera tratamos de poner, cuando no entendemos la gracia, de alguna otra manera optamos por otro evangelio. Y el otro evangelio, y así terminamos haciendo énfasis en lo que comemos, terminamos haciendo énfasis en cómo vestimos, en la música que escuchamos. Y eso es todo, claro que es todo muy importante. Pero no es el énfasis. El énfasis tiene que ser Cristo. Entonces, también hoy por hoy nos está pasando de otra manera, donde también tenemos que levantar la gracia, creo. Amén. No sé qué opinas vos. No, es el mensaje central. Ahora, tú acabas de decir algo importantísimo y con eso vamos a cerrar. Okay. Que es hacia donde apunta el cierre de la lección el día jueves, hablando de la obediencia. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Sí. ¿Dónde quedan las obras? Es un conflicto. A mí me ha pasado mira, lo confieso, me ha pasado muchas veces, es un conflicto. A ver, si yo tengo que orar, si yo tengo que obedecer, si yo tengo que depender de Dios, si yo tengo que buscar a Dios, si yo necesito ser... Y es una obra que a la final yo hago, digamos, entre comillas. Te estoy hablando más o menos mi razonamiento mental, tratando de entender la gracia y el papel de las obras. Entonces no sería eso salvación por obra, porque a la final yo tengo que orar, a la final yo tengo que buscar de Dios, a la final... Mira lo que dice Romanos 3:31. Sí. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es decir, el papel de las obras. Sí. La ley de Dios nos restringe, la ley de Dios nos guarda, la ley de Dios nos protege, la ley de Dios nos mantiene unidos a Él. Nos estamos ahogando. Alguien se está ahogando en el océano profundo, ya no tiene fuerza, ya no puede respirar, ya no puede flotar. Viene un salvador, viene el salvavidas y lo saca. Sí. Lo sacó. Una vez que lo saca, ya está salvo. Ya está fuera de peligro, ya fue librado de la muerte. Pero ahora viene un conjunto de reglas donde el salvavidas le dice, mira, no te metas hasta allá, trata de, aquí están las normas, si comes, no nada, qué sé yo, las normas que pongan. Esas normas lo mantienen seguro, lo mantienen a salvo. Siempre hay la tentación de yo como que me voy a volver a bañar y me voy a meter más profundo. Pero entonces ahí es donde entendemos que la obediencia sí es muy importante. Totalmente. La obediencia es un fruto de la fe. Totalmente. La obediencia, yo no puedo obedecer. La verdadera obediencia, la del corazón, no puedo obedecer sin Cristo. Mira, hay dos cosas que, si me permitís, para ir cerrando también. Hay un libro en Argentina, no sé si está acá, pero creo que como que grafica mucho lo que estamos charlando ahora. El libro dice, ama a Dios y haz lo que quieras. Ese es el título del libro, ¿no? Okay. Y de alguna otra manera, la obediencia no tiene que ser un medio. Nosotros, muchas veces los cristianos, cometemos el error de poner a la obediencia como un medio para alcanzar algo. Y yo siempre lo comparo cuando el limonero no se esfuerza para sacar limones. Él da limones. Lo mismo el naranjo o cualquier árbol frutal.
nosotros como cristianos nos tiene que pasar lo mismo. Es decir, no tenemos que forzar para hacer algo, tiene que salir el fruto del cristiano, o el fruto del Espíritu, que es uno solo. Entonces, y creo que cuando nosotros, también dirigidos por el Espíritu, vemos que hay errores, tenemos que trabajar con eso, porque Dios nos está invitando, nos está llamando, nos está haciendo un llamado de atención. Por eso yo veo que también a veces se puede hacer un énfasis muy grande en la obediencia. Yo escucho a veces de los púlpitos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos? Y constantemente enfocándome a mirarme a mí. Cuando la intención es, Dios te invita, mirame a mí, dice. Dice, salvo todos los términos de la tierra. Por eso creo que para decirte esto último, yo no tengo duda de la obediencia, pero la obediencia es amando a Dios. Por eso Jesús dijo, si me amás, guarda mi mandamiento. Porque si no me amás, haga lo que haga, por más que obedezca como se me ofreció, no me importa. Porque no lo haces de corazón. Lo haces para ganar un favor mío. Sí, porque es que la verdadera obediencia es un fruto de Dios. Es un fruto del Espíritu. La verdadera obediencia es imposible. Nosotros solamente podemos obedecer dependiendo de la vida y del poder de Cristo. Por eso John Wesley dijo, sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación, y tuve la seguridad de que Él había quitado mis pecados, aún los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Por supuesto que la obediencia tiene un lugar importante, pero no en la salvación. Sí. Tiene un lugar importante como un fruto, sí, como una evidencia de la salvación. En el crecimiento, diario. Claro, porque la obediencia me mantiene conectado. Yo para poder obedecer necesito depender de Cristo. Sí. Así que ese mensaje sin duda alguna era claro, era contundente en la vida de los reformadores. Fue lo que despertó esta gran ira, esta gran ola de persecución. Fue el mensaje vivido, practicado, enseñado con toda claridad de la gracia y de Cristo como único Salvador y mediador del hombre. Y en nuestros días, ese mensaje y esa experiencia es lo que va a despertar la gran crisis final. Sí. Porque cuando despertemos, la única estrategia de Satanás, que ya no nos puede adormecer ni engañar, estamos cimentados en la roca, la única estrategia de Satanás será la espada. Y entonces allí triunfaremos, porque los reformadores triunfaron. Puede ser que ante el mundo fueron viles herejes, quedaron allí en la memoria, fueron quemados, fueron apresados en el olvido, pero ellos atesoraron una riqueza eterna. Totalmente. Y nosotros tenemos la misma oportunidad. Totalmente. Así que yo podría decir para cerrar que es la palabra de Dios, es la persona del Espíritu Santo, es el poder de Cristo la que nos mantendrá a nosotros bajo ese cuidado, bajo ese resguardo, bajo la persona de Jesús. Es su vida en nosotros la que nos ayuda a obedecer para que nosotros podamos ser fieles y nosotros en este gran conflicto podamos predicar el mismo mensaje, porque el mismo Cristo y el mismo Espíritu Santo que los sostuvo a ellos es el mismo Cristo y el mismo Espíritu Santo que nos sostiene a nosotros. Amén. ¿Quieres decir algo para finalizar, Daniel? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por darnos esta oportunidad de estudiar tu palabra. Amén. Bendice a todos los hermanos que se conectan, que han estudiado también, Señor. Ayúdalos a crecer en la gracia. Amén, Señor. Queremos ser como John Wesley, como William Tyndale, como Hus, como Lutero. Queremos, Señor, ser amigos tuyos. Sí, Señor. Queremos, Espíritu Santo, que tú seas nuestro maestro. Y queremos que tu palabra sea el fundamento de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de todo lo que somos. Amén. Queremos ser firmes ante cualquier circunstancia y recibir la victoria y la gran corona de vida que Cristo tiene para nosotros. Guárdanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi querido hermano. Gracias.